Como ya advertía Jiddu Krishnamurti, no es señal de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, y quizás por eso nos sentimos tan incómodos cuando una idea lógica nos saca de nuestra zona de confort, cuando amenaza el equilibrio ilusorio en el que nos apoyamos. Albert Einstein decía, todo debe hacerse lo más simple posible, pero no más simple. Y ahí es donde comienza el problema, porque muchas veces la verdad es simple, pero no es fácil. Stephen Hawking fue directo al grano al afirmar, el mayor obstáculo para el conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Y esa ilusión vive dentro de nosotros, disfrazada de intuición. Todos hemos tomado decisiones basadas en ese presentimiento, esa voz interna que susurra, quédate con la primera opción, no cambies, solo es cuestión de suerte. Pero, ¿y si te dijera que, justo en este momento, estás cayendo en una trampa invisible? Una trampa que engaña a miles de millones de personas, no por falta de inteligencia, sino por el exceso de confianza en sí mismas. En este video, vamos a explorar una paradoja que va mucho más allá de las matemáticas, una que desafía la forma en que pensamos, en que sentimos y, sobre todo, en que tomamos decisiones. Y quizá lo más desconcertante de todo, si no logras entender esta paradoja, tal vez nunca llegues a entenderte a ti mismo. Imagina el siguiente escenario. Estás en un programa de concursos en la televisión. Hay 3 puertas. Detrás de una de ellas, un auto nuevo. Detrás de las otras 2, cabras. Tú eliges la puerta número 1. El conductor, con una sonrisa enigmática, abre la puerta número 2. Detrás de ella, una cabra. Y ahora, él te mira y pregunta, ¿quieres cambiar tu elección por la puerta número 3? En ese momento tu mente se bloquea. Ahora solo quedan 2 puertas. Debe ser 50 por 50, ¿cierto? Incorrecto. Y ahí es donde comienza el error. Silencioso, invisible, poderoso. Este es el paradoja de Monty Hall. Un dilema que parece sencillo, pero que desconcierta incluso a doctores en matemáticas. ¿El motivo? Contradice algo que llevamos profundamente arraigado, la ilusión de simetría. Esa creencia casi infantil de que el universo siempre nos da oportunidades justas, que si quedan 2 opciones, ambas tienen el mismo valor. Pero el mundo no funciona así, y las matemáticas tampoco. En realidad, si cambias de puerta, duplicas tus probabilidades de ganar. Duplicas. De 1 y 3, pasas a 2 y 3. Y aún así, la gran mayoría de las personas decide quedarse con su elección inicial. ¿Pero por qué? Porque confundimos la revelación de una cabra con una nueva oportunidad, cuando en realidad es solo información. Monty no está arruinando el juego, lo está ordenando. Y nosotros, irónicamente, lo desordenamos todo al ignorar la lógica detrás de su acción. Es como si nuestro cerebro, sediento de control, dijera, ahora sí está justo, ahora puedo confiar, pero no está justo, está armado, y no en el sentido de manipulado, sino de estructurado, un juego con reglas claras, resultados previsibles y un error que la mayoría insiste en repetir. Aquí está la belleza y la tragedia de la paradoja de Monty Hall. Nos muestra cómo preferimos la ilusión del equilibrio al malestar de la verdad. Preferimos la emoción de adivinar a la certeza fría de la estadística. Preferimos equivocarnos con confianza que acertar con duda. Ese error es invisible porque no duele de inmediato. Tomas una decisión, pierdes, te ríes y sigues adelante. Pero el hábito permanece. Tomar decisiones basadas en cómo parecen las cosas, no en cómo realmente son. El Monty Hall no es solo un juego de puertas, chivos y autos. Es un espejo que revela lo que hacemos todos los días. Nos aferramos a la primera elección porque cambiar implica reconocer que quizá estábamos equivocados. Y aceptar eso, incluso frente a una lógica imbatible, es más difícil de lo que parece. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, incluso ante pruebas claras, seguimos desconfiando de la razón? Tal vez la pregunta más honesta no sea ¿cuál es la elección correcta?, sino ¿en quién confías más? ¿En ti mismo o en las matemáticas? En la paradoja de Monty Hall, este dilema no es solo teórico, es visceral. Con cada puerta que se abre, el cerebro entra en conflicto. Quieres creer que tus decisiones tienen sentido, que tu intuición es suficiente. Al final de cuentas, fue ella quien te trajo hasta aquí. Pero hay una amenaza silenciosa, el cálculo frío, la lógica impersonal, el algoritmo que desmantela tus certezas. La verdad es que, detrás de este juego que parece tonto, hay un enfrentamiento profundo entre 2 formas de interpretar el mundo, la de la confianza y la del cálculo. Confiamos en nuestras experiencias, en nuestras percepciones,
en nuestros instintos, y sí, funcionan, hasta cierto punto. Son atajos mentales que nos permiten tomar decisiones rápidas en entornos complejos. Pero, ¿y cuando esos atajos nos engañan? ¿Qué pasa cuando el instinto falla? Es ahí donde entra el cálculo, y entra sin pedir permiso. Muchas personas rechazan la solución al paradoja de Monty Hall, no porque no entiendan la explicación, sino porque no la aceptan. Existe una resistencia emocional. Eso no tiene sentido. Me parece manipulado. Hay algo raro, aunque no pueda probarlo. Pero esa resistencia no tiene que ver con puertas. Tiene que ver con el control, con la identidad. Al final, si la lógica contradice lo que siento, ¿quién está equivocado? ¿Yo o la lógica? Ahí es cuando todo se vuelve personal. Aceptar que el cálculo es correcto es, en cierto modo, aceptar que aquello en lo que siempre confiamos, nuestra intuición, nuestro juicio, puede estar equivocado. Y eso duele. Monty Hall, un conductor de televisión, lo sabía. Jugaba con las expectativas de las personas, pero también exponía algo mucho más profundo. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder con tal de no cambiar de opinión? Piénsalo conmigo. Si eliges una puerta y luego decides no cambiarla, aun sabiendo que eso reduce tus probabilidades, lo que estás preservando no es la lógica, es el ego. Te aferras a tu elección porque cambiar parecería admitir que te equivocaste. En términos filosóficos, esto toca un punto crucial, la disonancia cognitiva, ese dolor psicológico que sentimos al enfrentar información que contradice nuestras creencias. Nietzsche decía, las convicciones son enemigas más peligrosas de la verdad que las mentiras. Y en esta paradoja, esa frase se vuelve casi profética, porque el juego no pone a prueba tu inteligencia, pone a prueba tu humildad. ¿Puedes aceptar que estabas equivocado? ¿Puedes cambiar tu elección aún sabiendo que parecía la correcta? ¿Puedes confiar más en los datos que en tu corazonada? En el fondo, esa elección entre confianza e inteligencia es una elección entre dos versiones de ti mismo, el yo que quiere tener la razón y el yo que quiere encontrar la verdad, aunque eso signifique cambiar. Esa elección está presente en todo, en las decisiones amorosas, en las inversiones, en la política, en las amistades. ¿Cuántas veces insistimos en algo solo porque fuimos nosotros quienes lo elegimos? ¿Cuántas veces rechazamos una segunda oportunidad porque parecía dejarnos en evidencia? Monty Hall es solo el escenario, las puertas, solo el decorado. La verdadera obra trata sobre ti. ¿Alguna vez te has sentido incómodo ante una verdad que no querías aceptar? ¿Algo que estaba frente a tus ojos, evidente, pero que luchabas internamente por rechazar? Eso es exactamente lo que provoca la paradoja de Monty Hall, una reacción visceral contra la razón. El problema no está en la ecuación, está en lo que significa. La paradoja es simple. Eliges una de 3 puertas. Tienes una probabilidad de 1 en 3 de acertar. Cuando el conductor abre una puerta con una cabra, tu probabilidad original no cambia. Sigue siendo de 1 en 3, pero la probabilidad de que el coche esté en la otra puerta restante sube a 2 en 3. Matemáticamente impecable, intuitivamente insoportable. Y aquí comienza la verdadera tensión. ¿Por qué? Aun con esta lógica cristalina, tantas personas siguen diciendo que ahora es 50 por 50. ¿Por qué insistimos en ignorar los números y preferir la simetría aparente? La respuesta duele, porque la lógica no satisface nuestro sentido de justicia emocional. Queremos que el mundo funcione como un reflejo de nuestro deseo de equilibrio. 2 caminos, una oportunidad para cada uno. Parece justo, parece reconfortante, pero las matemáticas no operan con justicia emocional. Ella trabaja con la realidad, y la realidad a veces es asimétrica, extraña, incluso injusta. El filósofo David Hume ya decía que la razón es esclava de las pasiones, y frente a la paradoja de Monty Hall, esa esclavitud se muestra con una claridad brutal. Nos negamos a ver lo obvio porque lo obvio nos incomoda. Preferimos la sensación de comprensión a la verdad desnuda. Es como alguien que rechaza un diagnóstico médico porque no siente que tenga nada, o aquel que ignora las estadísticas de seguridad porque nunca me ha pasado. La paradoja de Monty Hall está en todas partes. Cada vez que preferimos la percepción al dato, la sensación a la evidencia, estamos viviendo una versión de ella. Peor aún, muchas veces nos burlamos de quien señala la lógica. Marilyn Vos, savant, al publicar la respuesta correcta en su columna en los años 90, recibió cientos de cartas de académicos, doctores, profesores, especialistas, diciendo que estaba equivocada. Algunos fueron ofensivos.
Ella, que tenía el coeficiente intelectual más alto del mundo, fue llamada ignorante. Todo porque la respuesta no parecía correcta. Esa es la lógica que nadie quiere ver, la que nos obliga a revisar nuestra visión del mundo. Y revisar el mundo cuesta trabajo, exige apartar la vista del espejo y enfrentar el panorama completo. Pero hay algo aún más incómodo en todo esto, darnos cuenta de que, muchas veces, no nos equivocamos por falta de información, sino por negación. Rechazamos el conocimiento porque amenaza nuestra zona de confort. La lógica fría destruye las certezas cálidas en las que nos refugiamos. Y aquí está el paradoja dentro del paradoja. El mismo cerebro que construyó la ciencia, la filosofía y el arte, también es capaz de rechazar una verdad obvia solo porque no se siente correcta. Somos criaturas racionales, sí, pero con límites. Y esos límites no los impone la matemática, son autoimpuestos por el ego. El Monty Hall deja esa herida al descubierto. No se trata de saber qué puerta elegir, se trata de ver lo que tienes frente a ti, incluso cuando todo dentro de ti te dice que cierres los ojos. La lógica que nadie quiere ver no es complicada, es demasiado simple como para resultar cómoda. Al final de cuentas, la paradoja de Monty Hall no trata sobre puertas, se trata de decisiones, de ese momento en el que todo parece incierto y tienes que elegir no solo entre dos opciones, sino entre dos formas de vivir, seguir tu instinto o confiar en la razón. La vida es un juego, pero no como nos lo contaron. No premia al que solo siente ni al que solo piensa. Premia a quien sabe detenerse, observar y adaptarse. Y eso es lo que esta paradoja revela de forma tan brillante como desconcertante. El verdadero poder no está en acertar a la primera, sino en tener la humildad de cambiar cuando la lógica apunta hacia otro camino. Piensa en cuántas veces te has quedado en algo, una relación, un trabajo, una idea, solo porque fue tu primera elección, incluso cuando todo indicaba que lo mejor era cambiar, incluso cuando el mundo ya había abierto la puerta del chivo y tú fingías no verlo. Monty Hall nos enfrenta a la verdad que más evitamos. A veces, insistir es más cómodo que cambiar, no porque cambiar sea imposible, sino porque requiere valentía. Valentía para admitir que lo que parecía certeza era solo apego. Y aquí está la belleza inesperada de la paradoja. Sí, se trata de probabilidades, pero más que eso, se trata de liberación. Nos muestra que podemos cambiar de opinión sin que eso signifique fracasar, que revisar una elección puede ser el acto más inteligente que hagamos, que cambiar de puerta, de rumbo, de vida, puede duplicar nuestras posibilidades de ser felices. Las matemáticas son solo el pretexto. El mensaje va más allá de los números. Está en la disposición de vivir con conciencia, de entender que no siempre lo que se siente correcto es lo que está correcto, y que el miedo a parecer incoherente es lo que nos encierra en malas decisiones. Nietzsche hablaba del eterno retorno, la idea de vivir la misma vida una y otra vez. Ahora imagina, ¿y si tuvieras que vivir toda tu vida de nuevo, exactamente como fue, cambiarías de puerta? Porque, a veces, el verdadero premio no está detrás de la puerta que elegimos, está en el acto de estar dispuestos a elegir de nuevo. Cada mañana, el juego comienza. 3 puertas, una oportunidad. Tú eliges. La vida revela una parte del escenario. Y entonces llega la pregunta inevitable, ¿vas a mantener tu elección o vas a cambiarla? La mayoría responde con miedo, algunos con enojo, pocos con conciencia, pero los más sabios responden con una pausa lo suficientemente larga para recordar que el juego de la vida, como el del paradojo, no premia las certezas, premia a quien sabe aprender de lo que se le ha revelado. La paradoja de Monty Hall es simple, pero sus implicaciones son profundas. Nos muestra que la mayor batalla de la vida no ocurre entre las puertas, sino dentro de nosotros, porque en el fondo, cada elección que hacemos lleva un conflicto entre la comodidad de lo conocido y el reto de lo racional. Y muchas veces, el error no está en lo que elegimos, sino en no estar dispuestos a reconsiderar. La vida nos da pistas, revela chivos, sugiere posibilidades, pero nos toca a nosotros reconocer cuándo es momento de cambiar. Lo que esta paradoja realmente nos enseña no es sobre matemáticas, sino sobre madurez. La madurez de aceptar que cambiar de opinión puede ser un acto de sabiduría. Y quizá, solo quizá, quien no entiende esta paradoja, todavía está intentando demostrar que nunca se equivoca. Recuerdo la primera vez que me explicaron esta paradoja. Era un amigo, con una servilleta sobre la mesa de un café, dibujando 3 cuadros y hablando emocionado. Yo dije, no,
Eso no tiene sentido. Estás equivocado. Es 50 por 50. Él sonrió, no discutió, solo respondió: haz la prueba, cambia de puerta, 10 veces, y observa. Lo hice, perdí 2, gané 8, y gané más que el juego. Gané un espejo que me mostró cuánto aún prefería tener la razón que estar abierto. Acabas de aumentar en un 200% tus probabilidades de entender conversaciones en cenas filosóficas. Ahora, si no le das like, no comentas, ni te suscribes, bueno, no quiero decir que vas a elegir la puerta equivocada en el juego de la vida, pero el chivo ya te está esperando con una mirada de juicio. Así que aprovecha, deja tu comentario, cuéntame si ya caíste en este dilema o si todavía estás peleando con él. Y esos 2 videos que están apareciendo en la pantalla ahora, esos son aún más extraños. Uno habla de algo que parece estar mal, pero está bien. Y el otro, bueno, digamos que nunca volverás a confiar en una coincidencia de la misma forma. Ándale, elige una puerta, pero si yo fuera tú, la cambiaría.